¿Te has preguntado alguna vez si tus oraciones realmente pueden transformar la vida de tus hijos y familia? La Biblia nos asegura que la oración es poderosa. Santiago 5:16 declara: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo no solo nos invita a orar, sino que nos asegura que nuestras oraciones tienen un impacto real en el mundo espiritual y en las vidas de aquellos que amamos. Hoy exploraremos cómo la oración puede convertirse en la herramienta más importante para proteger, guiar y bendecir a tu familia. Te mostraremos cómo orar con propósito, fe y poder para ver a Dios actuar en cada aspecto de sus vidas. ¿Estás listo para descubrir el impacto eterno que tus oraciones pueden tener? ¿Sabías que cada palabra de oración que elevas por tu familia tiene el poder de transformar no solo sus vidas, sino también su destino eterno? La Biblia nos recuerda que el poder de la oración no es simbólico ni teórico, es real y tiene un impacto directo en el mundo espiritual. En Efesios 6:18 el apóstol Pablo nos exhorta a orar en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu. Este llamado no es opcional, sino una instrucción divina para protegernos y proteger a quienes amamos. Imagina por un momento que tus hijos y tu familia caminan por un campo de batalla invisible. A simple vista todo parece tranquilo, pero en realidad fuerzas espirituales están en constante lucha por sus corazones y sus almas. En este contexto, tus oraciones se convierten en un escudo, una barrera de protección que los cubre de peligros que ni siquiera pueden ver. ¿Cuántas veces nuestras oraciones han desviado un accidente, prevenido una mala decisión o fortalecido a un ser querido sin que lo sepamos? La palabra de Dios nos da muchos ejemplos de cómo la oración intercesora tiene un poder transformador. Pensemos en Job, un hombre justo que entendía el valor de orar por su familia. En Job 1:5 se nos dice que ofrecía sacrificios y oraba continuamente por sus hijos, diciendo: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Este acto de intercesión muestra un amor profundo y una fe inquebrantable en que Dios escucha nuestras súplicas. Aunque Job enfrentó pruebas devastadoras, sus oraciones no fueron en vano, porque mantuvieron viva su relación con Dios y demostraron que la conexión espiritual con nuestra familia trasciende cualquier circunstancia terrenal. Así como Job, tú también tienes el poder de cubrir espiritualmente a tus hijos y a toda tu familia. Pero no basta con orar de forma ocasional. La protección que tus oraciones ofrecen requiere constancia y fervor. Lucas 18:1 nos recuerda que Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa esto? Significa que no importa lo que veas o no veas en el mundo físico, tus oraciones están trabajando en el mundo espiritual. Tal vez hayas orado por la salvación de un hijo durante años y no ves cambios, pero Dios ya está moviendo piezas en su corazón. Tal vez hayas pedido protección para tu familia y no te das cuenta de los peligros que han sido eliminados gracias a tu intercesión. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. En Éxodo 17, cuando los israelitas enfrentaron a los amalecitas, Moisés subió a la cima de una colina para orar mientras el ejército luchaba. Cada vez que Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando sus manos caían, los amalecitas tomaban ventaja. Este relato nos muestra que aunque las batallas físicas sean inevitables, la verdadera victoria se gana en el ámbito espiritual. Cuando oramos por nuestras familias, estamos levantando nuestras manos ante Dios, permitiendo que Él intervenga directamente en sus vidas. Es fácil desanimarse cuando sentimos
que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, pero debemos recordar que el tiempo de Dios no es el nuestro. Isaías 55, 8, 9 nos asegura que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Esto significa que incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en que nuestras oraciones están siendo respondidas de maneras que quizá no veamos en el momento, pero que tendrán un impacto eterno. Un padre que oró durante años por su hijo perdido relató cómo, en medio de su desesperación, encontró fortaleza en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este hombre oró sin cesar, incluso cuando su hijo parecía alejarse más. Finalmente, un encuentro inesperado llevó a su hijo a redescubrir su fe. Este testimonio nos recuerda que nuestras oraciones nunca son en vano. Cuando oras por tu familia, no solo estás pidiendo protección, estás abriendo una puerta para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. En Juan 14, 26, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría y recordaría todas las cosas que Él nos ha dicho. Tus oraciones invitan al Espíritu Santo a obrar en los pensamientos y decisiones de tus seres queridos, guiándolos hacia la verdad y el propósito que Dios tiene para ellos. Pero ¿qué sucede si no sabes exactamente qué orar? Muchas veces, como padres o familiares, sentimos el peso de querer resolver todo por nuestra cuenta. Pero debemos recordar que la oración no depende de nuestra elocuencia, sino de nuestra fe. Romanos 8:26 nos consuela al decir que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no tenemos las palabras, Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que necesitamos. También es importante recordar que la oración no solo tiene un impacto en los demás, sino que transforma al que ora. Al interceder constantemente por tu familia, tu fe se fortalece, tu relación con Dios se profundiza y aprendes a depender más de su poder que de tus propios esfuerzos. En 2 Corintios 12:9 Pablo declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que incluso cuando te sientes débil o insuficiente, Dios puede usar tus oraciones para hacer grandes cosas. Una madre compartió cómo, en un momento de crisis, oró fervientemente por su hija que enfrentaba una situación peligrosa. Durante la oración sintió una paz inexplicable y supo que Dios estaba obrando. Aunque las circunstancias aún eran inciertas, al día siguiente descubrió que su hija había sido protegida de un accidente potencialmente fatal. Este tipo de experiencias nos muestran que la oración no es solo un deber, es un privilegio que nos permite ver la mano de Dios en acción. La oración también tiene un efecto acumulativo. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo las oraciones de los santos son guardadas en copas de oro delante del trono de Dios. Esto nos da una imagen poderosa. Cada oración que elevamos por nuestra familia es recogida y presentada ante el Señor. No importa cuán pequeña o simple parezca, cada palabra cuenta y es escuchada. A medida que oramos debemos recordar que no luchamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros en cada paso. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos da la certeza de que nuestras oraciones están respaldadas por el poder de Dios. Cuando oras por tus hijos y tu
familia. Estás entrando en una relación más profunda con el Creador, confiando en que Él hará lo que nosotros no podemos. Jesús, en su amor infinito, nos enseñó que la oración no es solo pedir, sino también alabar y agradecer. Al hacerlo, nuestras oraciones se convierten en una expresión de fe, amor y esperanza, reflejando la promesa de que Dios tiene el control absoluto de todo. Tus oraciones no son palabras vacías, son herramientas poderosas que pueden cambiar corazones, salvar vidas y transformar destinos. Así como Job intercedió por sus hijos, tú también puedes ser el guerrero espiritual que tu familia necesita. Dios está esperando escuchar tu voz y actuar en respuesta a tu fe. ¿Estás listo para ver cómo tus oraciones pueden hacer lo imposible? Desde el principio de los tiempos, Dios ha revelado su deseo de bendecir no solo a los individuos, sino también a las generaciones. Este plan de bendición es evidente en toda la Escritura, comenzando con su pacto con Abraham. En Génesis 12, 2, 3, Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas palabras no solo sellaron el destino de Abraham, sino que establecieron un principio eterno. Las oraciones y acciones de una persona pueden desencadenar bendiciones que impactan a generaciones enteras. Cuando oras por tu familia, estás participando en este propósito divino. La oración tiene el poder de trascender el tiempo, abarcando tanto a tus hijos como a sus hijos, extendiéndose hacia un futuro que aún no puedes ver. En el Salmo 103, 17, se nos recuerda que el amor del Señor es eterno para siempre con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos. Este versículo encapsula la promesa de que las bendiciones de Dios no se limitan a una generación, sino que son un legado que pasa de padres a hijos. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo las oraciones de los padres y líderes espirituales abrieron puertas para que las generaciones futuras experimentaran la fidelidad de Dios. Consideremos la vida de David. Aunque enfrentó muchas pruebas, su relación con Dios y su constante búsqueda de su presencia aseguraron que su linaje fuera bendecido. En 2 Samuel 7:16, Dios promete a David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esta promesa no solo era para David, sino que se cumplió a través de Jesús, el Mesías. Las oraciones y la devoción de David tuvieron un impacto que resonó por siglos. De manera similar, las oraciones que elevas hoy por tu familia tienen un alcance que va más allá de lo visible. Aunque quizá no veas el resultado inmediato, Dios está orquestando cada detalle para el bien de quienes amas. En Eclesiastés 3:11 leemos que Él hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este pasaje nos recuerda que los planes de Dios trascienden nuestras limitaciones temporales. Las semillas de oración que siembras hoy darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. La intercesión por la familia no solo es un acto de amor, sino también de obediencia. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó al pueblo de Israel: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este mandato nos enseña que nuestra responsabilidad como intercesores incluye enseñar a nuestros hijos a caminar en los caminos de Dios. La oración es parte esencial de este proceso.
porque a través de ella reconocemos que no podemos cumplir este propósito en nuestras propias fuerzas. Al mirar la historia de Israel vemos que las generaciones fueron bendecidas o apartadas según la fidelidad de sus padres a Dios. Josué, un líder que permaneció firme en su fe, dejó un legado espiritual para su familia y su nación. En Josué 24:15 declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Estas palabras reflejan una decisión que no solo marcó su vida, sino que también influenció a quienes lo rodeaban. Este ejemplo nos invita a comprometernos en oración para que nuestras familias sean guiadas en fidelidad al Señor, asegurando que su propósito se cumpla en ellos. Las promesas de Dios son un ancla para nuestras oraciones. En Jeremías 29:11 Él asegura: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos da confianza de que, aunque no entendamos cómo o cuándo, nuestras oraciones están alineadas con su voluntad perfecta. Cuando oramos con esta certeza, estamos cooperando con los planes de Dios para bendecir a nuestras familias en maneras que exceden nuestras expectativas. Un ejemplo significativo de la bendición generacional a través de la oración se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:10-11, Ana oró con fervor por un hijo y prometió dedicarlo al servicio de Dios. Dios respondió a su oración y Samuel creció para convertirse en un profeta que impactó a toda la nación de Israel. La obediencia de Ana en la oración no solo cambió su situación personal, sino que tuvo un impacto duradero en la historia de su pueblo. Así como Ana oró por el destino de Samuel, tus oraciones pueden moldear el propósito de vida de tus hijos. En Isaías 54:13 Dios promete: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Este versículo nos anima a confiar en que nuestras oraciones no solo protegen, sino que también guían a nuestros hijos hacia el propósito divino que Dios ha establecido para ellos. La oración por generaciones también incluye pedir por la restauración de aquellos que se han alejado de los caminos de Dios. En Malaquías 4:6 el Señor promete que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es un recordatorio de que ninguna distancia espiritual es demasiado grande para el poder restaurador de Dios. Tus oraciones pueden ser el puente que une corazones separados, trayendo reconciliación y sanidad a tu familia. Mientras intercedes el área, es importante recordar que Dios es fiel. En Salmo 105, 105, se afirma que Él recuerda para siempre su pacto, la palabra que mandó para 1000 generaciones. Este pasaje es un recordatorio de que, aunque enfrentemos dificultades o incertidumbres, Dios nunca olvida su promesa de bendecir a quienes confían en Él. Tus oraciones están siendo escuchadas y Él está obrando incluso en los momentos en que parece que nada está sucediendo. El poder de bendecir generaciones a través de la oración no es solo una idea inspiradora, es una realidad divina respaldada por la Escritura. Al igual que Abraham, David y Ana, tú tienes el privilegio de ser un instrumento de Dios para desatar bendiciones eternas sobre tu familia. Al orar estás participando en una obra divina que trasciende el tiempo, dejando un legado espiritual que impactará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tu fidelidad en la oración puede ser el catalizador de una transformación espiritual que tus descendientes recordarán por generaciones. La bendición no se limita a lo material o a lo temporal, se extiende al ámbito espiritual, donde las vidas son transformadas y los corazones son alineados
con el propósito eterno de Dios. Cada oración que elevas es una semilla sembrada en el terreno fértil de la gracia divina. Y Dios, quien es fiel, dará el crecimiento en su tiempo perfecto. Cuando oramos por nuestros hijos y familia, no solo estamos buscando protección o provisión, sino que también estamos colaborando con Dios para moldear sus corazones y guiarlos hacia el propósito eterno que Él tiene para ellos. La oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma el carácter de quienes son objeto de nuestras súplicas, conduciéndolos hacia la plenitud de su diseño divino. En Proverbios 22:6 encontramos una declaración poderosa: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no solo es un mandato para educar, sino también una promesa de que la instrucción respaldada por oración tiene un impacto duradero. El propósito de Dios para cada miembro de nuestra familia está definido desde antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 revela esta verdad de manera clara. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este pasaje no solo habla del llamado de Jeremías, sino que también refleja la intención divina sobre cada uno de nosotros. Al orar, pedimos que los corazones de nuestros hijos sean sensibles a ese llamado y que sus vidas sean moldeadas según el plan perfecto de Dios. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la oración y la intervención divina moldearon los destinos de grandes hombres y mujeres de fe. Consideremos la historia de Moisés. Aunque nació en un tiempo de persecución, el plan de Dios para su vida no podía ser frustrado. Desde su nacimiento, las decisiones de fe tomadas por sus padres jugaron un papel crucial en su destino. En Hebreos 11:23 se nos dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Estas acciones fueron sin duda acompañadas de oración ferviente. Moisés no solo fue salvado de la muerte, sino que creció para convertirse en el libertador de Israel, cumpliendo el propósito que Dios había trazado para él. Cuando oramos por nuestros hijos, no estamos pidiendo un camino fácil para ellos, sino que sus vidas sean conformadas a la imagen de Cristo y alineadas con su voluntad. En Romanos 8:29, Pablo escribe que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este proceso no siempre es sencillo, pero nuestras oraciones invitan a Dios a trabajar en sus corazones, transformándolos desde adentro y preparándolos para cumplir su propósito. La transformación del carácter y el cumplimiento del propósito no son obras que podamos lograr con nuestras propias fuerzas. En Zacarías 4:6 encontramos la clave: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto significa que aunque como padres hacemos todo lo posible por guiar y educar a nuestros hijos, es a través de la oración que invitamos al Espíritu Santo a obrar en sus vidas de manera que nuestras palabras o acciones no podrían lograr. Un ejemplo contundente de cómo la oración puede moldear el propósito divino en la vida de alguien se encuentra en la historia de Samuel. Desde antes de su nacimiento, su madre Ana lo consagró al Señor mediante la oración. En 1 Samuel 1:27-28, Ana declara: por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Esta dedicación en oración marcó la vida de Samuel, quien creció para ser un profeta que guió a Israel en momentos críticos. Así como Ana oró con fervor, nuestras oraciones tienen
el poder de alinear a nuestros hijos con el propósito divino. Incluso cuando enfrentan desafíos o toman decisiones equivocadas, nuestras oraciones pueden ser el ancla que los mantenga conectados con Dios. En Lamentaciones 3, 22, 23, leemos que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta fidelidad divina asegura que nuestras oraciones nunca sean en vano, incluso cuando los resultados no sean visibles de inmediato. Orar para que el carácter de nuestros hijos sea moldeado también significa interceder para que desarrollen los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son el resultado de esfuerzo humano, sino del trabajo del Espíritu Santo en ellos. Al orar, pedimos que Dios transforme sus corazones para que reflejen su naturaleza en cada aspecto de sus vidas. Es importante recordar que la formación del carácter no ocurre en un vacío. En Deuteronomio 6, 6, 7, Dios instruye a los padres a inculcar su palabra en sus hijos, hablando de ella en todo momento. La oración complementa esta enseñanza, porque mientras sembramos la palabra en sus corazones, pedimos que Dios la haga crecer y dar fruto. Jesús mismo habló de este proceso en Lucas 8:15, diciendo que la buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la retienen y producen fruto con perseverancia. El carácter de una persona no solo afecta su relación con Dios, sino también su impacto en el mundo. En Mateo 5:16, Jesús exhorta a sus seguidores: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al orar para que nuestros hijos sean transformados, estamos pidiendo que su vida sea un testimonio vivo que refleje la gloria de Dios y atraiga a otros hacia Él. Incluso en los momentos en que el progreso parece lento, podemos confiar en que Dios está obrando. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos anima a perseverar en la oración, sabiendo que Dios es fiel para completar su obra en nuestros hijos, moldeando su carácter y guiándolos hacia su propósito. Cuando oramos, estamos participando en un proceso divino que no depende de nuestras habilidades o entendimiento, sino de la gracia de Dios. En Isaías 55, 10, 11, Él promete que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esta verdad nos da confianza para orar con fe, sabiendo que cada palabra que dirigimos a Dios por nuestros hijos está contribuyendo a un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. La oración es un acto de amor, fe y obediencia. A través de ella, depositamos en manos de Dios a quienes más amamos, reconociendo que Él tiene el poder de hacer lo que nosotros no podemos. Cada vez que oramos por nuestros hijos, estamos invitando a Dios a moldear su carácter, dirigir sus pasos y cumplir su propósito eterno en sus vidas. La obra que Él comienza en ellos es perfecta y nuestras oraciones son un instrumento clave para verla realizada. Orar en familia no es simplemente una práctica devocional, es un acto de unidad espiritual que fortalece los lazos y crea un legado que trasciende el tiempo. En un mundo lleno de incertidumbre, la oración compartida se convierte en el fundamento que sostiene a cada miembro y dirige a toda la familia hacia los propósitos de Dios. Cuando Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15, estaba estableciendo una verdad inmutable. La fe en Dios no es un esfuerzo individual, sino un compromiso colectivo que impacta no solo a quienes oran, sino también
a quienes observan la fe vivida en comunidad. En la oración familiar, algo extraordinario ocurre. Cada voz que se une no solo eleva peticiones, sino que también forma una sinfonía espiritual que resuena en el cielo. Cada vez que una familia se arrodilla junta, el vínculo se refuerza en lo visible y en lo invisible. La oración compartida crea un espacio donde la gracia de Dios puede obrar de maneras que las palabras humanas no alcanzan a explicar. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Este principio nos recuerda que en la oración familiar, la presencia de Dios no es una posibilidad, sino una promesa segura. Cuando una familia ora junta, se edifica en fe mutua. Los padres tienen el privilegio de ser los primeros modelos de oración para sus hijos, enseñándoles a buscar a Dios en cada circunstancia. En Deuteronomio 6, 6, 7, el mandato es claro: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A través de la oración en familia, estas palabras cobran vida, convirtiéndose en algo más que un ritual, en una práctica que marca corazones y transforma vidas. La oración familiar no solo es un acto de unidad, también es un refugio en medio de las tormentas de la vida. En los momentos de crisis, cuando las dificultades parecen superar las fuerzas humanas, orar juntos renueva la esperanza y fortalece la confianza en Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima: por nada estén afanosos, antes bien en toda oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no se encuentra en el consejo humano ni en soluciones temporales. Se encuentra en el acto de volcar nuestras cargas en la presencia del Señor como una familia unida. Además, la oración compartida en familia crea una atmósfera donde las generaciones se conectan espiritualmente. Los hijos observan y aprenden, no solo a través de lo que escuchan, sino también por el ejemplo de dependencia en Dios que ven en sus padres. Esta conexión espiritual fortalece el legado de fe, asegurando que la promesa de Dios de generación en generación se cumpla en sus vidas. En Salmos 145:4 leemos: generación tras generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. A través de la oración, la fe no solo se transmite, sino que se arraiga profundamente en el corazón de quienes la experimentan. En la oración familiar también se cultiva un espacio para que el perdón y la reconciliación florezcan. Las palabras pronunciadas en oración tienen el poder de sanar heridas, restaurar relaciones y unir corazones que quizás hayan sido distanciados por las dificultades de la vida. En Colosenses 3:13 se nos instruye a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Orar en familia crea el contexto perfecto para practicar este principio, recordándonos que la gracia de Dios no solo fluye hacia nosotros, sino también a través de nosotros hacia los demás. Cuando una familia ora unida, se posiciona para recibir la guía divina en cada decisión y paso que deben tomar juntos. La oración no es solo un acto de adoración, es también una búsqueda activa de la dirección de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una instrucción clara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él allanará tus sendas. A través de la oración, las familias no solo buscan respuestas, sino que se alinean con la voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Orar juntos como familia también nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. La oración comunitaria, incluso a nivel familiar, fortalece la seguridad espiritual de cada miembro, recordándoles que hay un círculo de apoyo construido en Cristo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Este principio no solo aplica a la iglesia, sino también al hogar, donde la oración se convierte en el núcleo de apoyo mutuo. La oración en familia es un acto que también destruye barreras espirituales. Cuando nos unimos para orar, reconocemos nuestra dependencia colectiva en Dios y declaramos su señorío sobre nuestras vidas. En 2 Corintios 10, 4, 5 se nos dice: las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este tipo de oración no solo edifica, sino que también derriba cualquier obstáculo que busque dividir o debilitar a la familia. Cada oración elevada en familia tiene un propósito eterno. Aunque las palabras pueden parecer simples, el impacto trasciende lo visible. En Apocalipsis 8, 3, 4 se describe cómo las oraciones de los santos ascienden ante Dios como incienso, presentadas ante su trono. Esta imagen nos asegura que nuestras oraciones, incluso las más sencillas, pronunciadas en el contexto familiar, son escuchadas y valoradas por el Creador del universo. La oración no es solo el acto de hablar con Dios, sino una invitación a experimentar su presencia en el hogar. Al orar juntos, las familias crean un ambiente donde Dios es honrado y su paz gobierna. En Colosenses 3:15 se nos instruye que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a la paz y sean agradecidos. Este llamado a la paz encuentra su cumplimiento cuando la oración se convierte en el centro de la vida familiar, uniendo corazones y dirigiendo miradas hacia el cielo. La oración en familia es más que una tradición, es un vínculo espiritual que conecta a las generaciones con la eternidad, asegurando que cada miembro encuentre su lugar en el propósito de Dios. Cada vez que una familia se reúne en oración, declara en fe que su hogar pertenece al Señor. Y en ese acto establece un legado que perdurará más allá del tiempo y la circunstancia. La oración es el refugio seguro al que acudimos en los momentos de mayor dificultad. Cuando las pruebas llegan, cuando la incertidumbre parece envolvernos y cuando los desafíos parecen insuperables, la oración se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. La Biblia nos enseña que no estamos destinados a enfrentar estas situaciones solos. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo no solo es una promesa, sino una certeza de que Dios siempre está dispuesto a intervenir cuando acudimos a Él en oración. En momentos de crisis, la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también abre puertas que parecían cerradas. La Escritura está llena de ejemplos de cómo las súplicas de su pueblo trajeron respuestas milagrosas. Una de las escenas más poderosas se encuentra en 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrenta una invasión de ejércitos enemigos.
en lugar de recurrir únicamente a estrategias militares, convocó al pueblo a orar y ayunar, reconociendo que su ayuda debía venir de Dios. En el versículo 12 él clama: no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza. Este acto de fe y dependencia total desató una intervención divina que confundió a los enemigos y aseguró la victoria sin que el pueblo de Judá tuviera que levantar una espada. La oración en tiempos de crisis no solo trae soluciones, sino que transforma nuestro enfoque. En lugar de ser consumidos por el temor o la desesperación, nos lleva a poner nuestra mirada en la soberanía de Dios. En Isaías 41:10, Dios nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos fortalecen para confiar en que, aunque no podamos controlar las circunstancias, servimos a un Dios que ya tiene el control. Cuando oramos en medio de las dificultades, nuestras palabras no solo buscan un cambio en la situación, sino una transformación en nuestro corazón. La oración nos da perspectiva, recordándonos que nuestras pruebas son oportunidades para ver la gloria de Dios en acción. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos anima a perseverar en la oración, confiando en que incluso las situaciones más oscuras están siendo redimidas para nuestro bien y su gloria. La oración también nos conecta con el propósito de Dios, incluso en los momentos más inciertos. En el libro de Esther vemos cómo una situación aparentemente desesperada se transforma en una victoria debido a la intercesión ferviente. Cuando el pueblo judío enfrentó la amenaza de aniquilación, Esther llamó a un tiempo de oración y ayuno. En Esther 4:16 ella declara: yo y mis doncellas ayunaremos igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Este acto de fe y oración no solo cambió el destino de una nación, sino que también reveló el poder de una vida entregada a la voluntad de Dios. La oración nos permite experimentar una paz que trasciende el entendimiento humano, incluso en medio de las tormentas. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La respuesta a esta oración no siempre es un cambio inmediato en las circunstancias, sino una paz profunda que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Este tipo de paz es un testimonio de que aunque el mundo esté lleno de caos, el creyente tiene acceso a una tranquilidad que solo proviene de confiar en un Dios soberano y fiel. La oración en tiempos de crisis no solo tiene un impacto personal, sino también comunitario. Cuando una familia, iglesia o nación se une en oración, se desata un poder que trasciende los límites humanos. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia se unió en oración constante por su liberación. El resultado fue una intervención milagrosa. Un ángel del Señor lo liberó de sus cadenas y lo condujo fuera de la prisión. Este relato nos recuerda que la oración corporativa tiene el poder de mover montañas, romper cadenas y traer libertad en los momentos más oscuros. Es en estos momentos de oración ferviente donde aprendemos a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una verdad fundamental: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La oración nos lanza
La alabanza va a reconocer nuestras limitaciones y a rendirnos al poder de Dios, permitiéndole obrar de maneras que superan nuestra comprensión. La oración también tiene el poder de cambiar los corazones, tanto de quienes oran como de aquellos por quienes se ora. En momentos de conflicto o tensión, la intercesión por los demás no solo invita a Dios a obrar, sino que también transforma nuestra actitud hacia ellos. En Mateo 5:44 Jesús nos instruye: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Este llamado a orar por aquellos que nos causan dolor no es una tarea fácil, pero demuestra el poder de la oración para romper las barreras del rencor y restaurar relaciones que parecían irreparables. La oración, especialmente en tiempos de crisis, nos enseña a esperar en el tiempo perfecto de Dios. En Salmos 27:14 se nos anima: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esta espera no es pasiva, sino activa, confiando en que Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos. Cada oración que elevamos, cada clamor que dirigimos al cielo es una semilla sembrada en el terreno de la fe, que dará fruto en el momento que Él ha designado. En los momentos más difíciles, la oración no solo nos sostiene, sino que también nos permite experimentar la cercanía de Dios de una manera única. En Salmos 34:18 leemos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos asegura que en nuestras pruebas no estamos solos. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también camina con nosotros a través de cada valle, asegurándonos que su presencia es suficiente para enfrentar cualquier desafío. La oración es el canal por el cual vemos la mano de Dios moverse en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos. Es el arma más poderosa que tenemos para enfrentar las dificultades, no porque cambie mágicamente las circunstancias, sino porque nos cambia a nosotros, renovando nuestra fe, fortaleciendo nuestro espíritu y recordándonos que servimos a un Dios que nunca falla. Interceder por tus hijos y familia no es solo un acto espiritual, es una manifestación profunda del amor que refleja el corazón de Dios. Cada vez que elevas súplicas por ellos, estás depositándolos en las manos del Creador, confiando en que Él tiene el poder de transformar, proteger y guiar sus vidas de manera que trasciende nuestras capacidades humanas. Este acto de entrega no solo impacta a quienes son objeto de tus palabras, sino que también transforma tu relación con ellos y con Dios, fortaleciendo los lazos de amor y fe que unen a la familia. Cuando llevamos a nuestros seres queridos ante el Señor, reconocemos su soberanía y su capacidad para obrar en sus corazones. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta certeza nos da la paz de saber que Dios no solo escucha nuestras súplicas, sino que está activamente obrando para llevar a cumplimiento su propósito en la vida de cada miembro de nuestra familia. El acto de interceder va más allá de simples palabras. Es un recordatorio constante de que la dependencia en Dios es la clave para ver resultados eternos. En Juan 15:5 Jesús declara: separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras no solo subrayan nuestra necesidad de buscar su intervención, sino también su disposición de obrar cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde y sincero. Esta conexión con el Creador transforma no solo las circunstancias externas, sino también los corazones de quienes interceden. A medida que colocamos nuestras cargas a sus pies, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión humana. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que guarda nuestros corazones
y mentes en Cristo Jesús. Un estado de tranquilidad que trasciende el caos y las incertidumbres del mundo que nos rodea. En la Escritura encontramos ejemplos claros de cómo un clamor sincero puede desatar la intervención divina. Uno de los relatos más poderosos es el de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios expresó su intención de destruir a la nación por su desobediencia, Moisés se puso en la brecha y clamó por ellos. Éxodo 32, 11, 14 narra cómo su súplica movió el corazón de Dios, quien se apartó de su ira y mostró misericordia. Este pasaje no solo subraya la efectividad de un clamor ferviente, sino también el profundo amor de un líder que estaba dispuesto a rogar por quienes estaban bajo su cuidado. Este tipo de entrega refleja el amor de Cristo, quien intercede continuamente por nosotros ante el Padre. En Hebreos 7:25 se nos dice que Él vive para interceder por nosotros. Así como Jesús nunca cesa de abogar por nosotros, también somos llamados a imitar su ejemplo, levantando a nuestros hijos y familiares con fe, confianza y perseverancia, sabiendo que cada palabra tiene un propósito eterno. Al elevar nuestras peticiones, también aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Este proceso no es simplemente una búsqueda de soluciones a problemas inmediatos, sino una entrega total a sus planes y propósitos. En Mateo 6:10, Jesús enseña a orar diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras nos recuerdan que el objetivo no es imponer nuestras propias ideas, sino alinearnos con los propósitos divinos, confiando en que su plan es perfecto. En este acto de buscar su voluntad se produce una transformación tanto en los que interceden como en los que son objeto de las súplicas. Las Escrituras aseguran que el Espíritu Santo es quien guía nuestras palabras cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8:26 declara que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos da confianza para acercarnos al Señor, aun cuando no tenemos las palabras adecuadas, sabiendo que Él comprende el clamor de nuestro corazón y obra conforme a su sabiduría infinita. El poder de clamar por los demás no solo se limita a sus necesidades individuales, sino que también impacta a toda la familia en su conjunto. En Salmo 127:1 se afirma: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estas palabras nos llevan a comprender que al buscar la dirección divina para cada decisión y desafío familiar, estamos permitiendo que Dios sea el fundamento sobre el cual se construye el hogar. Este fundamento espiritual no solo brinda estabilidad, sino que también protege a la familia de los ataques del enemigo. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Al acercarnos al Señor, nos fortalecemos en su poder y nos equipamos para enfrentar cualquier adversidad que intente dividir o debilitar a la familia. Las palabras dirigidas al cielo no solo crean un impacto espiritual, sino que también inspiran a las generaciones futuras a seguir el ejemplo de fe. En Deuteronomio 4:9, Dios instruye a su pueblo a no olvidar lo que han visto y a transmitirlo a sus hijos y nietos. Cada vez que una familia busca a Dios en unidad, está plantando semillas de fe que darán fruto en las generaciones venideras, asegurando que el legado espiritual trascienda el tiempo.
Este acto de clamor colectivo también refuerza los lazos de amor y confianza entre los miembros de la familia. En Colosenses 3:14 se nos exhorta: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. A través de cada súplica, las barreras se rompen, los corazones se ablandan y el hogar se convierte en un lugar donde el amor de Dios fluye libremente, uniendo a cada miembro en un propósito común. A medida que colocamos nuestras cargas en las manos del Creador, aprendemos a depender completamente de su fidelidad. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este versículo nos recuerda que su compasión no tiene fin y su fidelidad es constante en cada situación que enfrentamos. El acto de confiar nuestras cargas al Señor nos libera de la ansiedad y el temor, permitiéndonos experimentar una paz profunda que solo Él puede dar. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es simplemente una emoción, sino una manifestación de su presencia en nuestras vidas, asegurándonos que sin importar las circunstancias, su cuidado es suficiente. Cada palabra dirigida a Dios tiene un impacto eterno. Aunque las respuestas no siempre son inmediatas o visibles, podemos confiar en que el Creador está obrando detrás de escena, tejiendo un plan perfecto que excede nuestras expectativas. Jeremías 29:11 afirma: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras son un recordatorio constante de que nuestras súplicas no son en vano, sino que están alineadas con un propósito divino que siempre busca nuestro bienestar y su gloria. En cada momento en que elevamos a nuestros hijos y familia ante el Señor, estamos participando en una obra divina que trasciende el tiempo y el espacio. No solo estamos buscando soluciones temporales, sino también confiando en que su intervención tiene un impacto eterno, moldeando vidas, transformando corazones y estableciendo un legado de fe que perdurará por generaciones. Cuando pensamos en la profundidad de lo que significa interceder por nuestros hijos y nuestra familia, es imposible ignorar la conexión que este acto tiene con el corazón mismo de Dios. No se trata solo de elevar palabras al cielo, sino de participar activamente en el diseño divino que Él tiene para sus vidas. Orar por ellos nos lleva a un lugar de intimidad con el Creador, donde no solo pedimos por sus necesidades, sino que también aprendemos a verlos como Él los ve, como portadores de un propósito único, moldeados por su amor eterno y sostenidos por su gracia infinita. En este viaje de fe, interceder se convierte en mucho más que un hábito, se transforma en un compromiso sagrado. Cada momento de intercesión es un recordatorio de que no estamos luchando por nuestra cuenta, sino que somos colaboradores con el Dios del universo. En Isaías 49:16, el Señor nos asegura: yo te llevo grabado en la palma de mis manos, tus muros están siempre delante de mí. Esta imagen nos revela que aquellos por quienes oramos no son olvidados por Dios. Ellos están constantemente ante su presencia y nuestras oraciones son un testimonio vivo de nuestra fe en su cuidado soberano. A medida que intercedemos, algo profundo sucede dentro de nosotros. Aprendemos a dejar nuestras ansiedades, temores y preocupaciones en las manos del Padre. Este acto de entrega no es una señal de debilidad, sino de confianza absoluta en su poder. En 1 Pedro 5:7 somos llamados a echar toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Este cuidado no es abstracto ni distante, es personal, tangible y constante. A través de nuestras oraciones, Dios nos enseña a confiar en que su voluntad es perfecta y su plan siempre es para el bien de aquellos que amamos. El impacto de nuestras súplicas no solo se refleja en el presente, sino que también establece un camino para el futuro. En Génesis 22:18, Dios promete a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta promesa nos recuerda que cada clamor por nuestra familia tiene repercusiones que trascienden generaciones. No estamos simplemente orando por momentos específicos, sino que estamos abriendo puertas espirituales que influirán en los descendientes de aquellos por quienes intercedemos hoy. En este contexto, nuestras oraciones también se convierten en actos de adoración. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras familias, estamos rindiéndole honor, declarando que solo Él tiene el poder de guiar, proteger y transformar. En Salmos 95:6 se nos invita: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Cada vez que clamamos por nuestra familia, estamos participando en esta adoración, entregando a Dios aquello que más valoramos y confiando en que Él obrará conforme a su perfecta voluntad. Esta entrega nos lleva a entender que interceder no es un acto pasivo, sino un llamado a la acción. Aunque confiamos plenamente en la soberanía de Dios, también somos llamados a ser instrumentos de su gracia en la vida de aquellos por quienes oramos. En Santiago 2:17 se nos dice: la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Este principio nos desafía a convertir nuestras oraciones en acciones concretas, demostrando amor, compasión y guía hacia quienes más lo necesitan. Al hacerlo, nuestras palabras se alinean con nuestras acciones y nuestras vidas reflejan el amor incondicional del Padre. También es fundamental recordar que este proceso de intercesión requiere perseverancia. En Gálatas 6:9, Pablo exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay momentos en los que nuestras oraciones parecen no tener una respuesta inmediata, pero esto no significa que Dios no esté obrando. Él trabaja en su tiempo perfecto y nuestra perseverancia es una demostración de fe que se mantiene firme incluso en medio de la incertidumbre. Mientras oramos, también somos llamados a ser portadores de esperanza para quienes nos rodean. En Jeremías 29:11, Dios declara: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta verdad no solo es un ancla para nuestras propias vidas, sino también un mensaje que compartimos con nuestra familia a través de nuestras palabras y acciones. Al interceder por ellos, les recordamos que no están solos y que su futuro está seguro en las manos del Creador. La conexión entre nuestras oraciones y la palabra de Dios es otro elemento clave en este proceso. En Hebreos 4:12 se nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que usamos la Escritura como fundamento de nuestras súplicas, estamos declarando verdades eternas que tienen el poder de transformar corazones, renovar mentes y cambiar circunstancias. Este acto de anclar nuestras oraciones en la palabra nos da una confianza renovada en que Dios está obrando conforme a sus promesas. Por último, la intercesión nos lleva a un lugar de profunda gratitud. Cada respuesta, cada avance, cada cambio grande o pequeño es una oportunidad para reconocer la fidelidad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta actitud de gratitud transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver cada situación, incluso las más difíciles, como parte del plan redentor de Dios para nuestra familia. A través de cada clamor, cada palabra, cada susurro dirigido al cielo, estamos participando en una obra divina que trasciende nuestra comprensión. No solo estamos buscando cambios temporales, sino que estamos siendo parte de una transformación eterna que impactará a generaciones. La intercesión por nuestra familia no es solo un deber, sino un privilegio sagrado que refleja el corazón de un Dios que nunca deja de escuchar, nunca deja de actuar y nunca deja de amar.